Te invito a buscar en tu Biblia conmigo el libro de Efesios, capítulo 3, y vamos a leer el texto correspondiente para este día. Efesios 3, a partir del versículo 14 en adelante, terminaremos en el capítulo 4, versículo 3. Efesios 3, 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así dice la palabra de Dios. Continuamos en nuestra serie titulada La misión de la Iglesia. Como Iglesia hemos escrito un párrafo que define nuestra misión como Iglesia. Quisiera leer este párrafo. Nosotros existimos como Iglesia para glorificar a Dios por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo, que genera conversión personal, comunidad cristiana, renovación cultural y compromiso misionero en Lima y de ella en todo el mundo. Creemos que para nuestra iglesia es el momento adecuado para, en un sentido, volver a un fundamento nuestro, a unos temas que son temas fundamentales para nosotros como iglesia. El domingo pasado tomamos esa primera frase de esa expresión de nuestra misión, existimos como iglesia. Vimos el acontecimiento de parte de Lucas acerca de la iglesia que Dios levantó en la ciudad de Antioquía. Una iglesia multicultural, una iglesia que se fundó a causa de la persecución que hubo en Jerusalén y en Judea. Hoy queremos tomar la siguiente frase de nuestra misión y considerar el tema de la gloria de Dios. Existimos como iglesia para glorificar a Dios. Hay mucha gente que en realidad no pueden imaginar que puede haber una relación íntima entre la gloria de Dios por un lado y nuestra felicidad. ¿Sí? No entienden cómo puede haber esa conexión, la gloria de Dios y nuestra felicidad. Para algunos, es que el concepto de la gloria de Dios parece ser algo muy solo espiritual y no práctico, algo fuera de un contexto práctico de nuestras vidas. Hablamos de la gloria de Dios, pero como que no conecta con su vida diaria. Para otros, sí hay una conexión, sí, hay un entendimiento más de lo que es la gloria de Dios, pero su lucha viene siendo que cómo puede ser un Dios bueno, un Dios que busca su propia gloria. Sería como el jugador estrella que solo quiere la gloria para sí y nunca piensa en otros. Ahora, lo que vemos aquí en Efesios 3, en los últimos versículos, los versículos que
que vienen anticipando el versículo 21, los versículos que hace poco leímos. Vemos a Dios expresando, Pablo, expresando el amor que Dios tiene con nosotros, que es más ancho de lo que hubiéramos pensado, más largo, más profundo, más alto. Si nada compara con el amor que Dios tiene para nosotros, y con esa base gira y dice, a Él sea la gloria. Entonces, para Pablo, hay alguna conexión, quizás no la entendemos todavía, pero hay una conexión entre el amor que Dios tiene para nosotros, las bendiciones, los beneficios que Él quiere traer a nuestras vidas y la gloria de Dios. Pero hay un tema más. ¿Sí? La gloria de Dios, nuestro beneficio o nuestro gozo, nuestra felicidad. Pero Pablo añade una cosa más. Versículo 21 es: a Él sea la gloria en la iglesia. Entonces, la gloria de Dios, nuestra bendición y la iglesia. ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Sí? ¿Qué es lo que vincula todo esto, estas tres cosas, de manera entendible para nosotros? Quisiera formar 3 preguntas cruciales para guiar nuestro entendimiento de lo que Pablo está enseñando aquí en el versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia. Primera pregunta: ¿cuál es el propósito supremo de la iglesia? ¿Cuál es el propósito supremo de la iglesia? Quiero tomar un momento para aclarar un par de temas, solo por un par de minutos aquí para dejar algo claro y de ahí avanzar. Pero es importante que entendamos la diferencia entre la iglesia invisible y la iglesia visible. Ahora, la iglesia invisible es un término que usamos para describir a la iglesia que solo Dios ve. ¿Sí? Es el cuerpo de creyentes de todos los tiempos que han creído en Jesús y han recibido aquella nueva vida en Él, por fe en Él. ¿Sí? La iglesia invisible, nosotros por nuestras debilidades humanas no siempre sabemos cuáles son miembros de la iglesia invisible, ¿sí? Cuáles son creyentes verdaderos. El otro es la iglesia visible. La iglesia visible es la expresión del cristianismo que la gente puede ver. La iglesia se reúne en lugares en todo el mundo, eso es visible, se puede ver templos donde se reúnan, se puede escucharlos cantar o predicar la palabra o verlos orar juntos, cosas visibles. Ahora, otra manera de verlo, términos semejantes, paralelos, no exactos, pero paralelos, sería entender la diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal es la iglesia invisible, son términos paralelos. La iglesia local es una expresión única en un lugar de la iglesia visible. Las iglesias locales se reúnen para adorar a Dios visible, una iglesia, la iglesia local. Ahora, volvemos a la pregunta, con eso en mente, volvamos a la pregunta clave aquí. ¿Cuál es el propósito supremo de la iglesia? Universal, local, ¿cuál es el propósito supremo? Y aquí lo que quiero hacer en breve es resumir algo de Efesios 1 al 3, porque esta declaración de parte de Pablo, a Él sea la gloria en la iglesia, viene al final de una exposición de Efesios 1 al 3. Ahora, en los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo despliega grandes verdades acerca de nuestra salvación. Es lo que desde el principio hasta más o menos la mitad del capítulo 2 es su punto principal. Desplegar las maravillas, las grandes verdades acerca de nuestra salvación.
Pero más o menos, como dije, en la mitad del capítulo 2, Pablo gira y desde ese punto hasta casi al final del capítulo 3, su fin es otro. Su fin es mostrarnos, y lo hace de manera magnífica, cómo Dios ha ido ejecutando su plan para unir en un cuerpo la iglesia. Y debes pensar la iglesia visible, la iglesia invisible, las iglesias locales, la iglesia universal. Todo se incluye. Unir a judíos y gentiles en un solo cuerpo, la iglesia. Y con eso llega al final, versículo 21 del capítulo 3, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El propósito supremo y más alto de la iglesia es que Dios sea glorificado en ella. Ahora, a base de eso te pregunto, pregunto, ¿cómo podría alguien llegar a la conclusión que la iglesia no sea importante? A Él sea la gloria en la iglesia. ¿Cómo puedes llegar a la conclusión que no sea importante la iglesia? Ahora, quiero responder a una objeción aquí. Hay gente que dice, creyentes, que dicen, soy salvo, mi fe es solo en Cristo para mi salvación, yo amo a Dios, pero yo no quiero ser parte de una iglesia. Ahora, para algunos, su argumento es que como creyentes son parte de la iglesia universal y no necesariamente deben ser miembros o parte de una iglesia local. Pero cuando yo leo el Nuevo Testamento, leo las cartas de Pablo, ¿a quiénes fueron escritas? A iglesias, la mayoría, iglesias locales. Esta carta a la iglesia en Éfeso. Varias otras cartas. Pedro escribió a creyentes, pero en iglesias. Santiago también, en iglesias locales. Como vimos la semana pasada, la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía. Pablo viajó y cuando su primer viaje misionero, y cuando regresa a Antioquía, parando unos días en cada pueblo ciudad donde habían evangelizado, que establecen iglesias por nombrar ancianos en cada iglesia. ¿Cómo puede alguien llegar a la conclusión de que no necesitan una iglesia local? Hebreos nos indica que no debemos dejar de congregarnos. Ahora, yo entiendo que a veces uno vive en un lugar donde no hay una buena opción para una iglesia. Yo entiendo. Entiendo esa dificultad. Y no estoy diciendo que uno esté en desobediencia a Dios si en realidad no hay una opción para ellos. Sin embargo, el argumento que uno no necesita la iglesia local no es un argumento bíblico. Hay otros que argumentan también que son creyentes, pero no quieren participar en una iglesia local, pero su motivo es un poco distinto. Tristemente hay muchos que han sufrido daño espiritual en iglesias locales. Eso me entristece. Es una realidad en muchos lugares. Me parece que detrás de ese tipo de trato muchas veces hay el amor al poder o el amor al dinero. Siempre es una situación trágica. Sin embargo, a pesar de la realidad de que existen situaciones así, en el mundo caído en el cual vivimos, aquella realidad no socava la verdad que Dios ama la iglesia y que está comprometido con la iglesia, y eso
no solo significa la iglesia universal, sino es la iglesia visible, reunidos creyentes en iglesias locales. Mi deseo es que Dios permita que nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Gracia, que sea un testimonio para la gloria de Dios por muchos años. ¿Te das cuenta de algo más aquí? Y es que este cuadro que Pablo presenta en cuanto a Dios siendo glorificado en la iglesia, presupone una verdad sencilla. Y es que la iglesia no se trata principalmente de ti ni de tus necesidades. ¿Sí? Naturalmente pensamos en qué hay aquí para mí, ¿no? Que yo quiero una iglesia que tenga esto y la otra, y para esto, para mis hijos, y la música que me gusta. Y simplemente quiero decirte que el propósito supremo de la iglesia no tiene que ver, es decir, el propósito supremo no tiene que ver conmigo, de manera directa o en primer lugar, sino que es que Dios sea glorificado en la iglesia. Ahora, no quiero que me malinterpreten. La iglesia sí existe para ti. De todas maneras, es la voluntad de Dios que cada creyente, que haya para cada creyente un lugar, una congregación, tan pequeña que sea en algunos lugares, pero un lugar donde uno puede recibir lo que dentro de la voluntad de Dios es correcto que uno reciba en una iglesia local: consuelo, gozo, paz, crecimiento espiritual, un lugar para la adoración, un lugar para la comunión, un lugar para oír la palabra de la verdad que puede cambiar vidas. Pero sobre todo, el propósito supremo de la iglesia. Y por eso Pablo termina así su gran exposición del Evangelio y la iglesia diciendo: a Él sea la gloria, a Dios sea la gloria en la iglesia. Hay una segunda pregunta aquí. Y viene como resultado de la primera pregunta. La primera pregunta, ¿cuál es el propósito supremo de la iglesia? Que Dios sea glorificado en ella. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se manifiesta la gloria de Dios en la iglesia? Si es el propósito supremo, la pregunta lógica es, ¿cómo se manifiesta la gloria de Dios en la iglesia? Y aquí quiero invitarles a regresar al primer capítulo de Efesios 1. Y quiero leer aquí unos versículos en el capítulo 1, luego 2 y 3 para marcar. Y puedo hacerlo de manera breve, pero para marcar una progresión aquí antes de lo que Pablo declara en el capítulo 3, a Él sea la gloria en la iglesia. ¿Cómo es que la gloria de Dios se manifiesta en la iglesia? Efesios 1, a partir del versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros tenemos una herencia porque Dios nos predestinó para ese fin, según su voluntad, versículo 12, a fin de que, si nuestra elección, predestinación, para la herencia tiene un fin. Y el fin no es solo nuestro beneficio, aunque ya está ahí la realidad de nuestro beneficio. Herencia, eso es una herencia nuestra. De todas maneras, el plan de Dios es para nuestro beneficio, pero mira, Dios lo ha hecho así, nos ha predestinado, nos ha elegido, nos ha salvado. Nos ha dado la promesa de una herencia. ¿Con qué fin? Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Sí? Es su gloria. ¿Por qué Dios nos salva? Supremamente la respuesta es para su gloria. En un segundo lugar, de todas maneras importante, es el beneficio que la salvación nos trae a nosotros. Sigue conmigo, versículo 13.
en Él también vosotros. Y mira, en el 12 dijo nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Parece que Pablo está marcando, él escribiendo como nosotros, quizás los apóstoles, o la primera generación de judíos que respondió ahí al Evangelio. Pero ahora dice vosotros, pensando en gentiles principalmente, una iglesia llena de no judíos. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo dice, Dios a nosotros nos dio una herencia, nos predestinó para aquella herencia, y a vosotros también, gentiles, que ha hecho, escucharon o oyeron la palabra de verdad del Evangelio, creyeron, fueron salvos, y eso termina siendo para alabanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es el punto? Vamos a la pregunta. ¿Cómo es que la gloria de Dios se manifiesta en la iglesia? Y la respuesta en el capítulo 1 es que cuando uno oye el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y uno confía solo en Cristo para su salvación, que Dios termina siendo glorificado. Ahora, capítulo 2, versículo 13. Pablo dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿De qué está hablando? Está hablando de lejos, cercanos. ¿Quiénes son los que estaban lejos? Los gentiles, separados de las bendiciones del pueblo que el pueblo de Israel tuvo, de tener una relación directa con Dios, la ley, el templo, los sacrificios, etc. Pero ahora en Cristo, los que estaban lejos, gentiles, ahora Dios los ha hecho acercar, ¿sí? Ha abierto un camino para su cercanía a Él. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos, gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y una de las más grandes bendiciones de la muerte de Jesús y de su resurrección es que en Cristo, esa pared intermedia de separación entre judíos y gentiles ha sido derribada. Y Dios, ¿qué ha hecho? Ha formado una nueva entidad, la iglesia, que no es exclusivamente judía. La iglesia, una unidad, un cuerpo en Cristo. Ahora, quizás por la distancia que nosotros tenemos entre nosotros y el tiempo en que Pablo escribió esto, quizás no sintamos lo que esto hubiera significado para los oyentes en aquel tiempo. Pero el conflicto, la separación entre los judíos y los gentiles en aquel tiempo era radical. Y lo que Dios está diciendo, lo que Pablo está argumentando aquí es que en Cristo, en la iglesia, ¿qué ha hecho Dios? Ha formado de dos grupos que antes peleaban, puro conflicto, ahora un nuevo cuerpo, la iglesia. Ahora, quiero que observen Efesios 2, los últimos versículos del capítulo, a partir del versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra
la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que nosotros, los que somos creyentes gentiles, Dios nos ha hecho ser miembros de su familia. Y su familia es como un edificio. ¿Cuál es la piedra principal? Jesucristo. El fundamento, el ministerio de los apóstoles y los profetas en la primera generación. Y nosotros, los creyentes, Dios va edificándonos como un templo. Ahora, ¿por qué el cuadro de un templo? Porque era en el templo que los judíos podrían tener acceso a la presencia de Dios. Cuando Salomón dedicó el templo, el poder de Dios bajó con tanta fuerza, con tanto poder ahí, que los sacerdotes no podrían entrar al templo. La gloria de Dios ahí. Y Dios en la iglesia quiere formar un lugar para su propia morada. ¿Eso es la iglesia invisible? En un sentido sí. Es la iglesia visible, local, de todas maneras. Por eso es correcto entender que lo que Jesús dijo, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy entre ellos. Es correcto entender en el contexto de iglesia en el cual lo dijo, que es la promesa del Espíritu Santo obrando entre nosotros. Es Él que da energía, que da poder espiritual a nuestra adoración cuando estamos reunidos. Es Él que toma la palabra y la aplica en corazones. La morada de Dios, la iglesia. Ahora, capítulo 3, y quiero resumir todo esto aquí. Efesios 3, versículos 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pablo dice algo aquí que es una maravilla, ¿sí? Porque no es algo que tú y yo naturalmente hubiéramos pensado. Y es que cuando los poderes espirituales, y me parece que esto se refiere a tanto a ángeles como demonios, cuando ellos observan la iglesia, mira, ellos conocen cómo es la vida en esta tierra, nos observan. Saben qué tan débiles somos, saben tan carnales somos. Están al tanto de los conflictos y guerras que hay constantemente entre naciones, entre grupos étnicos, entre familias. Nos conocen en ese sentido. Y ellos cuando observan que Dios ha ido formando una iglesia e iglesias locales donde se reúnen personas con distintas personalidades, distintas edades, de diferentes culturas, con diferentes dones, y Dios forma ahí un cuerpo. Ellos observan, se maravillan y llegan a la conclusión: Dios es sabio. Es lo que Pablo está argumentando ahí. ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios en la iglesia? Los seres espirituales miran a la iglesia, se maravillan con la sabiduría de Dios, de formar un cuerpo multicultural de creyentes salvos por la sangre de Cristo. Una última pregunta principal aquí, y es: ¿cómo glorificamos a Dios en nuestra iglesia local? Entendemos que cuando Dios forma una iglesia local, multicultural, distintas personalidades, Dios es glorificado. Pero quiero hacerlo práctico para nuestra iglesia. ¿Cómo glorificamos a Dios en nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Gracia? Quiero leer
donde forma Pablo un puente. Si termina en el capítulo 3 termina toda su exposición del Evangelio y la iglesia. Los primeros 3 capítulos termina: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, etc. Y luego, capítulo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué está diciendo Pablo? Él mira atrás a todo lo que ha argumentado en cuanto al Evangelio, de la nueva vida que Dios nos ha dado, en cuanto a la iglesia. Lo que Dios ha hecho en formar la iglesia, y de manera visible en iglesias locales. Y Pablo observa que Dios, a los que ha salvado, nos ha llamado a la vida en la iglesia local. Eso es nuestra vocación, nuestro llamado. Y él dice que nos corresponde vivir como es digno de ese llamado a la salvación y a la iglesia. ¿Y qué significa? Bueno, humildad. Se nos corresponde, para que nuestra iglesia glorifique a Dios, vivir con humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, nos corresponde ser pacientes, soportando debilidades en otros, amándolos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Unidad. ¿Por qué? Porque cuando en una iglesia local hay una unidad que Cristo forma en la iglesia, a pesar de la distinta gente que hay en la iglesia, una unidad a base de una humildad, mansedumbre, paciencia, porque los creyentes en aquella iglesia captan nuestro llamado a la unidad de la iglesia. Cuando es así, Dios es glorificado. Así que, ¿qué es la iglesia? Sobre todo, la iglesia es una obra maestra de la gracia de Dios. Una iglesia que da gloria a Dios es una iglesia donde sus miembros viven cada semana en el gozo y el deleite de la gracia de Dios en sus vidas. Padre, permita que nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Gracia, sea siempre un lugar lleno de tu gracia, para que vivamos según nuestra vocación, nuestro llamado, en humildad, paz, unidad, amándonos los unos a los otros, con paciencia los unos a los otros. Te pido, Dios, que sigas salvando almas en nuestra iglesia. Usa aún los sermones en los videos, por internet. Y gracias por toda tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas. Es en el nombre de Cristo que pido todo ello. Amén. Que Dios te bendiga.